estas horas que estamos aquí delante de la presencia del Señor, creo que todos estamos de acuerdo que el enfoque principal es tener una renovación en el Señor, especialmente por medio de la búsqueda de Dios en oración y más aún de oración de una intimidad con Dios. Intimidad con Dios es un tema que hemos venido trabajando en los últimos años. Personalmente he estado involucrado más que nunca en mi vida en este tema, en estos últimos años con diversos grupos, desde el grupo de jóvenes. Bueno, por aquí hay algunos que han estado creo que Claudia y Valesca. No, Claudia no. En un retiro, no fue Valesca y Joel, en un retiro que tuvimos con los jóvenes de la Posada de Jesús. Y a mí me encanta, bueno, jóvenes, muchachos entre 12 y 20 años de edad buscando intimidad con Dios. Es una belleza, sobre todo cuando nuestra juventud cristiana, no voy a hablar de nuestra juventud venezolana, juventud cristiana está en busca de otras cosas que no tienen que ver precisamente con la intimidad con Dios. Y bueno, hay una búsqueda. Yo creo que sí hay un grupo de personas y hay gente en iglesias que está teniendo un deseo de poder profundizar más en su vida espiritual. Y mucho de esto tiene que ver con una situación de vacío o de una práctica religiosa que simplemente nos hemos cansado. Se siente una especie de cansancio en muchas iglesias, en muchos cristianos. Vamos a decirlo en cristianos. Ya iglesias están tomando esta dirección, gracias a Dios, porque aquí hay un buen grupo de la iglesia y esta iniciativa pastor que ha tomado, que hace falta algo más. O sea, uno dice, hay algo más. No el hecho de cumplir religiosamente cada semana con nuestras prácticas culticas o religiosas. Y así durante muchos años, y de pronto uno siente que cae en una situación donde uno dice, necesito algo más. No es solamente... Bueno, esto está sucediendo en las iglesias evangélicas y en la iglesia católica también. Hay una especie de avivamiento también en la iglesia católica en la búsqueda de intimidad con Dios. Y bueno, aunque los católicos tienen cierta tradición, especialmente las órdenes religiosas, por eso tienen estos lugares. Las iglesias evangélicas no tienen estos lugares así como estos porque ya es una práctica histórica en ciertas órdenes. Y en los últimos años, cuando yo he hecho retiro, todo prácticamente ha sido en lugares como este. Desde la abadía de Huigüe, allá en Carabobo, hermoso lugar, no puede haber tanta gente, eso es para 15 habitaciones. Nada más. Y así, bueno, cuando yo voy a un lugar, por ejemplo, a un campamento cristiano, es muy difícil hacer este tipo de cosas. Porque si no, entonces, usted sabe cómo son los campamentos cristianos. Usted no sabe lo que está la bulla, y la brincadera, y la bailadera, y el escándalo, y uno se sienta por allá a orar solito, y ahí se le hace, hermanito, quiero hablar con usted. Digo, por favor, yo estoy en un momento a sola. No hay el entendimiento de eso. Entonces, cuando hablamos de oración, hablamos del tema de la meditación, de la contemplación, del silencio interior, de la sumisión interna. A la gente le pareciera que estuviéramos hablando de cosas extrañas, o que eso pertenece a algún tipo de grupo sacado de alguna enseñanza de algún monasterio o de la Edad Media, que nos quedamos atrapados históricamente en algún lugar, o sino que estamos de alguna manera vinculando elementos de ciertas filosofías orientales también. A mí me han dicho todo eso. O sea, estoy mezclando ahí budismo, yoga y todo eso, y no sé qué, y meditación trascendental y tántrica. Y dice, bueno, hay una tradición budista milenaria que practica todas estas cosas, con la diferencia de que ellos practican esto en la búsqueda del ser interior, el tomar
tomar conciencia, así estoy hablando de los términos que se dice hacernos conscientes, el que ha practicado yoga aquí antes sabe de lo que estoy hablando, y en buscar la auténtica o verdadera esencia de nuestro ser interior. Muy distinto a la práctica de la meditación cristiana, que tiene que ver con precisamente tomar conciencia del ser de Dios. Amén. Dios. Cuando tomo conciencia y me conecto con Dios en una profunda meditación, en el silencio de mi alma y de mi corazón, inevitablemente se transforma mi ser personal. No, el enfoque no es conocerme a mí, el enfoque es conocer a Dios. Esa es la gran diferencia que hay en todas estas prácticas, que tienen sus bondades, vamos a decirlo así, porque la gente es más tranquilita, dice que se sanan de enfermedades, pero la práctica de la vida espiritual profunda cristiana no es egocéntrica, en el sentido de que estamos buscando solo un momento terapéutico o de relajación. Eso sucede. Sí, nos relajamos y estamos tranquilos y hasta puede haber hasta sanidad en los momentos de tranquilidad, sin mucho escándalo, pero no es la vida espiritual egocéntrica. Eso existe. La vida centrada en mí y en mi propio beneficio personal. Entonces, en este momento que vamos a estar aquí, quiero introducirme al tema con lo que voy a compartir ahorita, acerca de la manera en que nosotros nos acercamos a Jesús. La oración, la práctica de las disciplinas espirituales internas, que es como se les llama en la literatura, porque hay otras disciplinas espirituales externas también, que tienen que ver con el servicio, eso es disciplina espiritual también, con el amor fraterno. El propósito de la práctica espiritual no es un fin en sí mismo. O sea, como que mira qué bien medito, o mira qué bien oro, o mira qué bien, eso se parece al fariseo, del que el pastor nos estaba diciendo anoche. Él era muy buen cumplidor de sus diezmos, de sus ofrendas y de sus prácticas espirituales. Igualmente, o sea, no tiene que ver qué tan buena meditación yo hago o qué tan bien yo me siento practicando el ayuno. Claro, de hecho, Jesús también hablaba de aquellos que practicaban el ayuno con propósitos egocéntricos, llamándoles hipócritas. También, un poco como cerró anoche el hermano Néstor. Las disciplinas espirituales, o la práctica de la vida espiritual, está enfocada en la transformación interna de nuestra vida hacia la persona de Cristo. Tiene que ver con que estamos practicando la vida espiritual porque queremos ser conformados a la imagen de Cristo. Amén. Ese es el punto. Es una transformación interna. De hecho, ese es diría yo, el principal ministerio del Espíritu Santo, es transformar. Inevitablemente, quien entra en este mundo de la vida interior, inevitablemente será transformado. Amén. Ocurre un cambio en nuestra manera de pensar, cambios en nuestras actitudes, cambios en nuestro carácter y en consecuencia cambios en nuestra conducta. La manera en que nos comportamos. Tiene que ver con todo esto que el pastor nos decía ayer de la renovación del entendimiento, del metamorfo, que nos hablaba, hablando de la transformación y de la anacainosis, que es la renovación de la mente, cambiar la manera en que uno va pensando. A veces decimos, Señor, cambia mi manera de pensar, cambia mi conducta. ¿Cuánto han orado así? Déjame decirle que es imposible que sin la práctica de la vida espiritual profunda eso ocurra. Porque realmente ocurre allí. Ocurre en secreto. Ocurre en la relación los unos con los otros, en nuestra práctica cotidiana. No hay transformación interna, no hay cambio en la vida del cristiano. No hay crecimiento cristiano fuera de la oración y de la vida de intimidad con Dios. Tal cosa no existe. No la he visto. Algunos simplemente es pura transformación externa, puro cambio de conducta externa, dirían los psicólogos, conductismo puro, pero no hubo
cambio interno, porque el cambio interno se da solamente con la práctica de la presencia de Dios. Amén. Entonces, lo que yo voy a estar compartiendo con ustedes en estos 4 temas que tengo, tiene que ver con eso, de qué manera nosotros generamos o nos acercamos a Cristo, cuál es la actitud y el enfoque y la forma en que nosotros venimos a Cristo, porque tiene que ver con eso. Oro, ayuno, medito, tengo intimidad, pero ¿cómo veo yo a Cristo? Y especialmente he venido trabajando este tema por una preocupación personal, una preocupación con respecto a las formas de acercamiento a la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Para cuando nosotros nos acercamos a Él. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús? Por un lado. Y por otro lado, ¿quiénes somos nosotros delante de Cristo? Delante de Jesús. ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? ¿Cómo se define esa relación? Bueno, yo soy cristiano y sigo a Cristo. Es verdad. Pero ¿cómo se define esa intimidad? Bueno, tengo intimidad, pero ¿qué clase de intimidad es esa? Y por eso entonces hay 4 paradigmas de la relación con Dios que yo quisiera hablar con ustedes, que son el paradigma del discípulo, entendido nosotros, nuestra relación como discípulos de Cristo. El otro es el paradigma del siervo, un tema un poco extraño hoy, sobre todo cuando lo que se buscan son honores, reconocimientos y famas. Eso de hablar de siervo quedó para otro lugar de la historia, y para los grandes siervos de Dios. Yo digo, no, pero si el siervo no es grande, y si es grande no es siervo. Así sí, es aquí el gran siervo de Dios. Yo he escuchado presentaciones así. Eso me suena contradictorio, el gran siervo. Vamos a hablar del paradigma del siervo. Nosotros y Jesús como siervo. Eso ocurre en la intimidad con Dios. Inevitablemente caemos a ser discípulos o ser siervo de Dios. Y mañana estaré hablando del paradigma de la amistad espiritual, un poco con la lectura que se tuvo aquí esta mañana, de lo que es ser amigo. Jesús viendo a nosotros como amigos y nosotros como amigos de Él. Y finalmente voy a hablar del paradigma de la esposa, la iglesia como la esposa, la iglesia como la novia de Cristo. Son metáforas que la Biblia utiliza para poder explicar algo difícil de explicar, que es la relación con Cristo. Entonces, pero que nos ayudan o que nos pueden dar un entendimiento acerca de él. Me apagó aquí la maquinita, ya está prendida. Entonces, hablemos de hoy, en este momento voy a introducirme con algunos de estos elementos. La vida cristiana, como ustedes saben, comienza y se sostiene en una relación. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Así empieza y así se sostiene, en una relación con Cristo, en una relación de intimidad con Dios. Se sostiene en una vida de oración. Es lo que la Biblia habla de creer en Cristo, estar en Cristo, andar en Cristo. Una relación viva con su objeto. Tiene que ver la vida cristiana. Ahora, no todas las personas tienen el mismo nivel de relación. Y eso tiene que ver mucho con la madurez cristiana. Juan, en Primera de Juan, hablando sobre este proceso de maduración cristiana. Él escribe cartas y él nombra allí a los hijitos, a los jóvenes y a los padres. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo que eso tiene que ver con ciertos niveles de madurez espiritual y no necesariamente está relacionado con grupos etarios, sino con personas con cierta madurez. De tal manera que la vida cristiana también tiene procesos de maduración, procesos de crecimiento. Quizás no es el mejor término que puedo utilizar, pero es algo así como el desarrollo espiritual. Hay crecimiento, no es lo mismo
personas que tengan un primer acercamiento con Jesús, que aquellos que han madurado en su intimidad, tienen una manera de ver a Jesús y de relacionarse con Jesús y de ver el mundo distinta a aquellos que están en otro nivel de madurez. Entonces creo que es importante que aprendamos a identificar de qué manera nosotros nos estamos relacionando y en qué nivel de madurez, nivel entre comillas, porque no existe tal cosa en la Biblia como que fase A, paso B, paso 3, no hay, bueno, yo creo que ya pasé al nivel 2, estoy en el nivel 3, no hay manera, pero sí hay algunas cosas que nos pueden ayudar a identificar esto. Así que, hermanos, bueno, en esta conversación que estamos teniendo, hablemos del primer aspecto. Ahí en su material hay algunas notas para que ustedes las puedan tener, las puedan seguir, pero bueno, hay mucho más de lo que está ahí que yo no voy a hablar a ustedes. Todos estamos de acuerdo que cuando, según lo que la Biblia nos enseña, lo que podemos ver en la Escritura, Jesús, cuando comienza su ministerio terrenal, tenía acercamiento a mucha gente. La gente se le acercaba para escuchar sus enseñanzas y se le acercaba también por los beneficios que tenían de recibir sanidades, liberación de espíritus demoníacos, atención a sus necesidades materiales. Incluso Jesús se acercaba a la gente porque tenían situaciones emocionales fuertes, como pérdidas afectivas o pérdidas de duelos. Jesús tenía mucho contacto con la gente. El contacto era extraordinario. Jesús sanaba a los enfermos, como yo le dije, predicaba el evangelio del reino, servía. Tanto así que la fama de Jesús era tan grande, porque de hecho era quizás la persona más popular de la época. Su fama, dice así literalmente en la Biblia, que su fama se extendía y se difundía por todos los lugares, tanto en Galilea, como en Jerusalén, como en Siria, como en las ciudades llamadas la Decápolis, el grupo de esta confederación de 10 ciudades, y se extendió. No había wifi, no había Twitter, o sea, pero la gente se enteraba. Ni Facebook, nada, pero la gente se enteraba, pero, o sea, casi como que se mandaba: Jesús va a estar hoy en Jericó. Tuitealo allí. O sea, antes que Jesús llegara, ya la gente estaba ahí. O sea, era extraordinario el poder de comunicación que realmente había en la época. El asunto era que Jesús era bien popular. O sea, no estamos hablando, un poco como decía anoche el hermano Néstor, no estamos hablando de alguien que esté fracasado en su ministerio. Realmente había un movimiento de masas grande alrededor de Jesús. Estoy hablando de miles de personas, miles, no solamente contando que cuando la alimentación de los 5.000 nada más contaron a los hombres, o sea, sin contar a las mujeres y a los niños, como 15.000 se estima que había allí. Solamente en esa concentración, no sabemos dónde estaban las otras, de dónde venían las otras personas. Lo cierto es que esa gente se movilizaba en masa. Eso sí eran unas marchas. Tremendas marchas que hacían. Yo no sé si eran marchas para Jesús o por Jesús, pero llevaban pancartas, Jesús, Jesús. Y se le aclamaba. Jesús realmente era una persona que gozaba de la admiración y de la popularidad de mucha gente. La gente seguía a Jesús por las razones que ya les dije, porque Jesús satisfacía las necesidades de las personas. Pero además de eso, también, dice la Escritura, se maravillaban de su doctrina. Estaban fascinados, porque les hablaba como quien tiene autoridad. Lo que dice, lo hace. O sea, me imagino que ellos estaban haciendo comparaciones con los líderes religiosos que había en la época. Decía, bueno, aquellos no hablan así como él. Aquellos nos dicen que hagamos unas cosas que ni ellos mismos hacen. De hecho, era así. O sea, exigiéndole a la gente cierta conducta, cierta práctica religiosa tan pesada que ni ellos mismos las podían cumplir. Así lo enseña
la Escritura. La gente comparaba esas cosas. Y veía en Jesús transparencia, veía integridad, veía entereza. Eso le daba, por supuesto, autoridad. Eso era ese respeto. Gana autoridad, gana credibilidad. Esa es la palabra. Jesús es un hombre de credibilidad porque simplemente había congruencia en todo lo que él hacía. Lo que él pensaba, lo que él decía y lo que él hacía era la misma cosa. La gente sigue a los líderes así. O sea, Jesús tenía autoridad. Y no simplemente la autoridad espiritual que él tenía. Estamos hablando de el hombre Jesús. La autoridad moral, la tesitura moral que él tenía. Dígame. Y con tantos atributos, con tanto éxito, con tanta fama, ¿en qué momento cabía una traición ahí? Porque hubo muchas traiciones, aún no ser tan especial. Así son. Allá vamos. Allá vamos. Fíjense, gracias hermano por la pregunta y la conversación que estamos teniendo. O sea que una persona así, ¿cómo es posible que alguien pudiese serle desleal o pudiese traicionar a alguien así? Por aquí alguien dijo, así somos. Esa popularidad, fíjense lo que sucedía aquí. Con todo y eso que Jesús tenía esa entereza, esa autoridad y esa popularidad, el carácter de integridad de Jesús era tan firme, era tan fuerte, que de hecho, o sea, si nos podemos ver eso, ese montón de gente, ni siquiera él fue quien las llamó inicialmente. Esa gente ya estaba preparada por Juan el Bautista. ¿Cómo así? Él tuvo alguien que le precedió a él, que en el avivamiento de Juan el Bautista, porque el avivamiento empezó ahí, Juan, ya muchos de los discípulos de Juan, ustedes conocen a Pedro, a Andrés, ya seguían a Juan. Juan sabía quién era tanta la integridad de Juan, que él sabía quién era él y sabía quién era Jesús. Por lo tanto era necesario que yo mengue para que él crezca. Igualito lo que dicen muchos líderes de hoy. Es que se parece tanto. Apareció quien tenía la palabra. El liderazgo de hoy dice, ¿quién vino a hacerme competencia? O sea, Juan era tan íntegro que él pudo. Dice, oye, pero este me vino aquí a robar las ovejas. Era el primo, ¿no? Mira, primo, yo creo que es mejor tú ganas por la ciudad y yo me quedo aquí y nos dividimos el país. Así como hicieron una vez aquí en Venezuela cuando las organizaciones, en tres partes, ¿verdad? El Casijeo, Vice y la Valla, la abominación, digo, en denominación. Sí, ¿verdad? Sí, es casi lo mismo. Jesús no vino a estimular el sentimiento popular de las multitudes. Ahí no está el punto. A él no le interesaba crear un movimiento de masa alrededor de él. No le importaba aquello. La gente le seguía, por supuesto, porque le admiraba y le seguía. Y Jesús amaba a esas multitudes. O sea, no los rechazó, los atendió. Fue la razón por la cual vino, vivió y murió por la gente. O sea, y por lo tanto él atendía a esta gente. A pesar del entusiasmo, fíjense, Jesús no estimuló esto, a pesar del entusiasmo que éstas sentían por él. Tanto fue así que posterior al milagro de la multiplicación de los panes o de la alimentación de los 5,000, allá en el libro de Juan lo podemos leer, hubo un grupo de ellos que vieron lo que él hizo y dijeron y quisieron apoderarse de él. Fíjense cómo dice la Escritura. O sea, apoderarse. Y hacerlo rey. Ellos dijeron, tenemos el candidato. Sí, Señor, se reunieron y dijeron, tenemos quien va a derrocar a Herodes.
y a los romanos. Listo, se acabó, ya tenemos el hombre aquí. Estoy especulando, ¿no?, sobre lo que ellos pensaban, pero fíjense lo que es el punto. Apoderarse de Jesús. O sea, casi secuestrarlo. O sea, mira, Jesús, tú eres el hombre. O sea, nosotros vemos cómo la gente te sigue. Nosotros vemos cómo la gente te escucha. Vemos tu integridad. Y además, lo que hiciste con los panes es mejor que cualquier plan de seguridad alimentaria. Tenemos el plan. Tenemos garantizado la papa unos cuantos años. ¿Quién sabe? Todo. Así pensaban un grupo de estas multitudes y las multitudes. Así pensaban. Beneficios personales. Satisfacción inmediata. Tener para mí. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Pero fíjense lo que hizo Jesús. Cuando esta gente quiso apoderarse de él, se escabulló. Jesús apenas lo supo de estas intenciones. Dice la Escritura que volvió a retirarse al monte solo. Qué bello. Mira, yo tengo 5.000 personas, bueno, no 5.000, hay unos por ahí que tienen solo 100 personas que lo están siguiendo. Y la gente le dice, nosotros queremos que tú seas nuestro líder, queremos que tú seas nuestro pastor. Y entonces uno se llena, aquello, ¿cómo alimenta el ego, ¿no? Y uno dice, wow, la gente, oh Dios, mira, esta gente necesita de mí, yo voy a estar allí. Y aquello es una tentación. Sobre todo cuando hay 15 o 20.000 personas o más que te están siguiendo. Jesús era hombre, vamos a estar claros en eso. Dice, mira Jesús, queremos que tú seas rey y nos lidere. Jesús se fue a el monte solo. ¿Solo a qué? Fíjense cómo Jesús corta inmediatamente con aquellas propuestas tentadoras. Si no soy candidato de nadie, y yo no estoy aquí para hacerle la oposición a Herodes ni a los romanos. Jesús sabía su propósito, porque ya él, en el desierto, cuando el Espíritu le llevó para ser probado, tentado por el diablo, ya Jesús había vencido aquellas cosas que dice la Escritura que el diablo le dejó por un tiempo. Jesús fue tentado en esos 40 días y se acabó. Tentado, fueron 3 años de tentación hasta el Getsemaní, hasta la cruz. O sea, tentado, luchando día a día con esas propuestas que desviaban su propósito principal, porque en parte la tentación tiene que ver con eso, de buscar medios alternativos, buscar otra forma. Fíjense cómo Satanás ni siquiera atacó tanto su propósito. Jesús le propuso otra manera de hacer las cosas, que atrajera popularidad a Jesús. Todas las 3 tentaciones tienen que ver mucho con atraer la popularidad de la gente, desde la conversión de las piedras en panes, hasta lanzarse desde el pináculo del templo, hasta poder tener poder y riqueza. Todas están centradas, o sea, tú puedes cumplir, Jesús, hacia dónde tú vas, pero estos son los medios, pero sabemos que esos medios no te van a llevar al propósito. Jesús entonces se retira solo, y eso es algo que necesitamos aprender. Pero sobre todo los que estamos frente a público, los que hablamos con personas. Puede ser que lleguemos a radio y televisión, pero esos momentos es simplemente cuando la gente empieza, mira hermano que usted se habla bonito, que si tal cosa, es el momento para irte solo. Hay que cortar con eso. Por eso yo digo, nada parecido con algunas realidades de liderazgo que nosotros vemos por allí, que les encanta el halago y la aclamación de las multitudes y de las masas. Aprendamos del carácter de Jesús. Aprendamos de él. Que como Jesús actuó de esta manera. De tal manera que Jesús rechazó toda pretensión de levantar un movimiento popular de masas.
Alguien habrá sacado por ahí una pancarta que decía: Jesús, un sentimiento popular. Lo rechazó, simplemente. Era muy usual en esa época que se levantaran ese tipo de movimientos, o sea, que era algo nuevo, sobre todo por algunas facciones judías nacionalistas, y de la cual Gamaliel habla de algunos de estos líderes que se levantaron. Estoy hablando del libro de los Hechos, cuando Gamaliel, sí, por los cenotes, un poco por la herencia de los macabeos, que les encantaba levantar movimientos de sedición nacionalista, antiimperialista, ¿no? Bueno, sí, antirromanos. Entonces, era muy usual, y Jesús tal vez era visto como tenía algo más que no tenían aquellos otros líderes. Entonces, lo que Jesús no quería evitar era una relación. Escuchen bien esto. Jesús evitó que las multitudes se acercaran a Él basados buscando una relación basada en el sentimiento. Ese es el punto a donde quiero llegar. El auge del sentimiento estaba allí. La necesidad era real. Estoy diciendo que no, hay necesidades profundas, espirituales, morales, sociales, existían en esa época. Pero Jesús quería evitar que la gente le buscase motivada por eso. No es que no debamos atender la necesidad de la gente, y no es que Jesús no pueda suplir, porque de hecho lo hacía, la necesidad de la persona, pero ahí no termina la relación. Ese no es el punto central de la relación con Cristo, porque una relación con Cristo basada en el sentimiento es voluble, porque las emociones y los sentimientos son volubles. Hoy amamos, mañana no amamos, ¿sí? Porque no siento. O sea, aquello que es que no siento, no siento la presencia de Dios. Bueno, porque dígale eso a Samuel, que estuvo en la época cuando estaba sirviendo en el templo. 400 años sin visión, sin profecía, sin palabra. Imagínense. No, y por eso, como no hay nada, no siento nada, no sirvo. Relación basada en el sentimiento. Eso se demostró cuando Jesús fue sentenciado a muerte. Las mismas multitudes que antes lo victoriaban, lo admiraban y lo aclamaban, también pidieron su crucifixión. Sentimientos. Las multitudes no obtienen lo que quieren, por lo tanto, este no es el hombre. Y vamos a simplemente acabar con él. Manipulables. Claro, ahí intervino mucho el liderazgo religioso del momento. Los fariseos y Caifás y Anás y todo eso, pero las multitudes se movían en esas direcciones a donde ellos pudiesen ser llevados. Vámonos un momentico al Evangelio de Juan, en el capítulo 6. El verso 22. Juan 6, 22 al 30. Dice así la Escritura. El día siguiente de la... Juan 6:22. La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado en Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, porque es que lo buscaban, ¿no?, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es que la gente lo rastreaba, buscando a ver dónde era que estaba. Dice, y hallándole,
al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, porque yo no sé por dónde se les metió, pero Jesús a veces, escuchen esto bien, a veces evitaba el contacto con las multitudes. Sí, porque la gente no siempre hay que atenderlos. No, a veces no hay que atenderlos. Como Jesús no sanaba tampoco en todas las ciudades donde él entraba. Autolimitaba su propio poder. O sea, que no nos conecte la emocionalidad, porque es una frase que viaja en ambos sentidos. Él no lo permitía, no dejaba que pasara de la praga. Está bien, muy bien. Siendo Jesús hombre, sí. Simplemente él se le escabullía a la gente por algún lado. Entonces dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, aquí es donde viene esta frase fuerte de Jesús, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuál es la motivación con la que ustedes me buscan? ¿Cuál es la motivación para buscar a Cristo y tener intimidad con Cristo? ¿Cuál es la motivación para relacionarme con Jesús? Y Jesús le dice: ustedes me buscan para querer satisfacer sus propias necesidades, no por la señal, que están buscando otra cosa. Claro, entre estos estaban los mismos que querían hacer de Jesús, apoderarse de Jesús y hacerlo rey. Entonces dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Buena pregunta. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, donde deben centrar su búsqueda. Y le dijeron, miren la pregunta: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y acaban de ver que había multiplicado los panes. O sea, las multitudes a veces hacen unas preguntas. O sea, a ver, demuéstranos cuál es la señal, cómo te podemos creer. Entonces Jesús dijo: válgame Dios. ¿Y eso qué? Así es. Entonces, bueno, muéstranos. Nosotros queremos ver señales, queremos ver milagros, queremos ver tus maravillas, más otras señales que probablemente le estaban pidiendo a Jesús. Entonces, es una relación con Jesús basada en el pan que perece. Ese es el punto. Y se corre el peligro, aquí el peligro es caer en una vida religiosa que solo busca la satisfacción inmediata, el espectáculo, el asombro. ¡Wow, Jesús! ¡Wow! O sea, yo me imagino que había unos buhoneros vendiendo chapita de Jesús, bandita de Jesús, franelita de Jesús, Jesús, compre, Jesús, y esos ni pendientes de estar en relación con Jesús. El pececito para el carro y qué sé yo. Usted entiende lo que yo le estoy hablando, lo que han ido a festivales cristianos y todo esto. O sea, entonces es una relación que se basa en el espectáculo, mentalidad religiosa, que busca señales, que busca milagros. Y no es que Jesús no haga milagros y no haga señales y no los pueda hacer, pero el enfoque no es la persona, es lo que tú me das. ¿Sí me capta la idea? Es lo que yo te puedo sacar a ti, Jesús. Por lo tanto, hoy día nosotros vemos que las peregrinaciones evangélicas, ustedes saben que los evangélicos también peregrinamos, y viajamos por el mundo buscando la última unción. A ver a dónde que se está moviendo, vámonos para allá. Y no estoy diciendo que uno haga su viajecito para conocer al modelo. Déjame ver qué han hecho aquí. No, cada iglesia, cada país se labra su propio avivamiento, porque los avivamientos no se exportan. Sí, la gente dice: vamos para allá, agarramos y nos traemos para acá. Y cuando estamos aquí, no funciona para nada. Sí, como que si lo que pasó allá no se habrá labrado quizás por 20 años de rodillas. Y nosotros nos vamos para allá para que nos salpique un poco el asunto y venimos para acá y que ya listo, ya con esto tenemos la enseñanza. Ahora sí vamos a soplar a la gente, ahora vamos a hacer esto.
vamos a hacer lo otro, y no tienen ni siquiera unos meses de estar arrodillados delante de Dios. ¿Sí me capta lo que les quiero decir? Entonces, la vida cristiana, entendida en términos de satisfacción de necesidades. La vida de oración se reduce, en este caso, a una lista de solicitudes y peticiones personales solo para satisfacción de nuestras necesidades. Y no es que no debamos pedir, ya todos entendemos eso. Pero hasta ahí llega la relación con Cristo. Si no obtengo o si mis necesidades no son satisfechas o no logro lo que quiero lograr, es probable que entonces ya comience a ver a Jesús desde otra mirada. Hay un hermano en la iglesia que habló conmigo hace 3 semanas. Ese está involucrado en cuanta actividad yo puedo imaginarme que puede existir. Bueno, mira, dice, hermano, mira, yo oro todos los días de esto. Yo me arreglé con Dios. Y es honesto, o sea, es realmente honesto. Yo sé que él no anda buscando otra cosa. Y mira, me he ordenado mi vida. Moralmente me siento bien. Estoy estudiando teología. Estoy haciendo esto. Pero es que me pasa, pero ¿por qué me va mal? Me va mal. Si le estoy cumpliendo un poco lo que hablaba el hermano Néstor Exacto. Pero yo estoy, o sea, se supone que me tiene que ir mejor. Yo me quedaba viéndolo así con ojos compasivos. Bienvenido, hermano. El enfoque que le está dando la vida cristiana. El enfoque de que si yo ordeno todo y camino en esta dirección con Dios, entonces me tiene que ir bien. O sea, me tiene que ir bien. Eso es dañino porque tiene que ver con algunos enfoques teológicos de la vida cristiana que están dañando a muchas iglesias. Y andan la iglesia del bienestar y de la satisfacción. Una filosofía del bienestar personal y de la satisfacción. Entonces, bueno, yo quedaba, hermano, y si no te va bien, ponte que todo te vaya peor. Voy a seguir orando. Voy a seguir buscando a Dios. Yo digo, pero es que Dios nos impresiona por eso. Digo yo, ahí donde está el asunto. La gente quiere impresionar a Dios. Oh Dios, ¿te das cuenta de lo que estoy haciendo? ¿Ah? Sí, o sea, pues mira Dios, o sea, oye, dame tu aprobación, dame un aval. O sea, manda una palomita que descienda sobre mí. Y dile, él es mi hijo amado. O sea dame la afirmación. Vivimos así, hermano. Viví yo así también. Un tiempo de mi vida yo viví así. La necesidad de ser aprobado y afirmado es una necesidad natural del ser humano. De sentirme afirmado. Y solamente con el amor de Dios, entendiendo el amor de Dios, yo me siento afirmado. Y saber que soy un hijo de Dios. Habrá otras situaciones que requerirán otro tipo de ayuda profesional. Bueno, eso hay que tratar. Porque con todo eso, nadie me ama. Bueno, en la primera de las tentaciones, como hace un momento les nombré, la tentación que propone, que plantea el diablo a Jesús, ¿cuál es esa? La de convertir piedras en pan. Esa es la tentación de ocuparnos de nosotros mismos, ocuparnos de nosotros y incluso ocuparnos de los demás, como ya he dicho, para satisfacer necesidades. Seguimos a Jesús para luego querer usar a Jesús. Óyeme bien, lo que querían apoderarse de Jesús. Seguirlo para usar a Jesús para nuestras necesidades. Y Jesús se deja usar. Queremos usar el nombre de Jesús, la reputación de Jesús, la vida de Jesús. O sea, Jesús, y le damos indicaciones incluso. O sea, Jesús, hazme tal cosa. Y Jesús, sí, Señor. Lo que tú digas, dándole instrucciones. Usted sabe algo, Dios no obedece orden de nosotros. O sea, entonces esa necesidad de poder vivir la vida cristiana en términos, y entiéndame bien la palabra, de consumo religioso. Somos unos consumidores.
de Jesús. Y la gente consume de Jesús, consume de religión, consume de Él. Y entonces es una visión del hombre y de la religión penetrada por la filosofía del consumo. Hay un filósofo, yo estudio filosofía y leo a los filósofos. Me encanta leer a los filósofos. Hay un filósofo cristiano llamado J.P. Moreland. Él afirma que los cristianos no están experimentando la madurez espiritual porque son víctimas de algo que él llama el síndrome del yo vacío. Del yo vacío. Este filósofo lista 7 rasgos comunes a las personas que sufren de esta condición moral y espiritual que atenta contra la madurez cristiana. Dice Moreland que el cristiano con el yo vacío es altamente individualista, infantil, narcisista, pasivo, centrado en los sentidos, sin vida interior y demasiado ocupado para buscar a Dios. Solo coincidencia. Dice Moreland que esta condición está afectando la vida cristiana. No voy a detallar ninguno de estos puntos, pero busca por ahí J.P. Moreland, se escribe Moreland. El yo vacío, según este autor, se resume mejor en una falta de crecimiento, tanto espiritual como intelectual, porque las dos van juntas. Crecimiento espiritual y crecimiento intelectual caminan de la mano. Pareciera más bien que estuviera hablando de una adolescencia cristiana perpetua. O sea, es una adolescencia espiritual perpetua. ¿Por qué viven así? Y es yo vacío, vacío que no tiene nada que dar, solamente religión. Un estado de no madurez. Y eso preocupa porque muchas de nuestras iglesias están sufriendo de esta situación, según he podido observar. Una cultura centrada en los sentidos. Por eso que Jesús no quería centrar la relación en esto. Vivimos por el sentimiento. Hay un auge. Realmente hay un avivamiento de sentimientos en el mundo de hoy. Pablo nos advierte sobre el peligro de este estado mental y espiritual cuando escribe que el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ese es el problema del yo vacío. Y no estoy hablando de inconversos. Estoy hablando de gente cristiana o gente en nuestras congregaciones. Lamentablemente nuestra cultura pone mucho énfasis enfermizo en vivir el momento, en vez de comprometerse con proyectos de largo plazo de disciplina y aprendizaje personal. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la búsqueda de Dios, la oración, la relación de intimidad, el cultivo de una relación íntima con Dios y el crecimiento cristiano involucra desarrollar virtudes morales y espirituales a lo largo de periodos largos y evita aquello de la gratificación inmediata. Hay un precio. O sea, bueno, vamos a tener una intimidad con Dios. No, eso significa esfuerzo. O sea, hay una entrega, hay algo que tiene que ver con un periodo de tiempo para cultivarlo. Un día quiero, otro día no quiero, otro día me siento así, un día lo abandono, otro día no lo abandono. No, la vida cristiana, sólida, firme, la vida cristiana bien centrada, es una vida trabajada. Es una madurez, es algo que se trabaja. Hoy en nuestras iglesias tenemos este síndrome de lo inmediato. O sea, 5 pasos para llegar al éxito. 3 caminos para alcanzar la intimidad con Dios. 10 maneras de poder lograr madurez espiritual en 3 meses. ¿Sí me entiendo lo que le quiero decir? Es la filosofía del inmediatismo. Hable con una persona que ha estado involucrada en oración por unos periodos de 20, 25 años y usted sabe que esa persona habla distinto. Eso se trabaja. ¿Sí me
¿Sí me entienden lo que quiero decir? Si ustedes están involucrados en este camino de la intimidad con Dios, entonces requerirán esfuerzo y estar preparados para ser perseverantes, constantes y permanentes en la búsqueda de Dios. Amén. Díganos. También nuestra cultura venezolana atenta contra esa visión espiritual. Nosotros somos una cultura muy inmediatista. O sea, las planificaciones del venezolano son de muy corto plazo. Somos muy poco capaces de sacrificar para alcanzar planificaciones a mediano y a largo plazo. Nos gusta ver los resultados de forma inmediata. O sea, ese tipo de creencia que está en nuestro mundo venezolano atenta contra esa vida espiritual. Hay elementos de la propia cultura que incluso, como usted dice, se añade a esto. Pero hay una filosofía pragmática. Si funciona, lo hago. Si no funciona, no lo hago. Lo abandono. Y eso son pensamientos que han hecho mella en la vida cristiana de las iglesias. O sea, simplemente las cosas tienen que ser ya, tienen que ser rápido, si no entonces no sirve y cambio de método. Entonces este método, y así vamos cambiando y buscando nuevos métodos, nuevas funciones, nuevas filosofías y nuevas cosas cuando sabemos que la vida espiritual, la oración, la búsqueda de Dios es permanente. Eso no varía. Algunos han querido trabajar con métodos y han querido convertir eso, digamos que tiene su bondad. ¿Te acuerdas de cuando, cómo se llama? Las 12, la hora de cambiar el mundo? Sí. ¿Ah? 12 pasos de 5 minutos cada uno. Bueno, usted se imagina cuando yo oraba. Tengo 5 minutos para confesar mis pecados. Listo. Ahora 5 minutos de alabanza. Ahora 5 minutos de intercesión. Y así llegaba, y llegó un momento, es que yo de los 3 minutos llegaba. Y decía, ay no, y ahora que hago los otros 2 minutos que me faltan. Yo fui enseñado así. Sí, yo fui enseñado y digamos tiene su bondad en el sentido de que puede formar cierto hábito. Puede. Pero no podemos reducir la oración a una serie de 12, 10, 15 pasos. O sea, es mucho más que esto. Ya en la segunda tentación, ¿cuál es la segunda tentación? El servicio. La segunda tentación que Satanás propone. Que se lanzara. Ok, que hiciera un salto, que se lanzara de la parte más alta del templo, no era Benji, o sea, no era amarradito con la cuerda, ni era parapente, no, lánzate desde la parte más alta del templo. El diablo desea que Jesús deslumbre a la multitud de gente reunida en la calle que estaba allá abajo con un milagro. Esa es la tentación de embarcarse en una carrera circense de milagros. Es una tentación. Hacer de la vida cristiana un circo. Entretener a las multitudes. Sufrir o suplir éxtasis a pedido del público. Hay que tener cuidado con esto. Yo voy a los conciertos cristianos, algunos me gustan, otros no me gustan para nada. Estoy en eventos y veo cosas por televisión, pero me da un susto. O sea, cuando yo veo que el enfoque está puesto en el circo, o sea, como dice Benjamín Núñez, un mexicano, amigo nuestro, que estamos preocupados porque la gente no se vaya de la iglesia entreteniéndolos y divirtiéndolos, en vez de preocuparnos de que Dios no sea que se vaya de la iglesia. Dios dice, ya están todos contentos, están todos entretenidos, se están divirtiendo, no tengo nada que hacer aquí. Se va. Porque ya el enfoque no es Dios. Y no es que Dios nos divierte. Porque una relación con Dios es alegría. Eso es la cosa más divertida que hay. Eso está allí. Pero sencillamente usar a Jesús. Primero aquello para su satisfacción personal. Pero aquí en esta tentación tiene que ver con usar a Jesús para entretenernos los fines de semana. O sea,
La excusa es que, bueno, vamos a tener una fiesta con Jesús y claro, sí, al cielo queremos ir, todos reunidos en la fiesta. Buscar una alternativa al tedio o al aburrimiento de las masas. Y hacemos cultos y eventos, más bien eventos, en vez de decirle cultos, a los que deberíamos llamar sábado sensacional o domingo gigante. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? No estoy diciendo que se involucren elementos nuevos en la iglesia con la... Sí, yo estoy de acuerdo que tiene que haber buena música. O sea, yo creo que me inspiro más con alguien que toque un instrumento bien que alguien que está ahí, tú sabes. Me distrae la disonancia. Exacto. Sí. O sea, en eso estamos de acuerdo. Pero el enfoque que se le puede dar a eso, y perder la perspectiva de a quién estamos adorando y la relación con quien tenemos, es entonces usar el elemento Jesús, usar el nombre de Jesús para poder nosotros entretenernos aquí un rato. La tentación es usar a Jesús para escapismos y emociones. Las multitudes que seguían a Jesús pudieron haber caído en él. O sea, Él nos propone algo, pero también nos distrae, o tiene algo. Entonces, eso es lo que el escritor, conocido por ustedes, Vargas Llosa, llama la civilización del espectáculo. Un ensayo que él escribió, donde él explica ahí que la cultura de hoy, lo que vale es lo que entretiene y lo que divierte. Si no entretiene y no divierte, no me interesa. Hermano, ¿cómo estuvo el culto? Estuvo bien, estuvo entretenido. Buena palabra. ¿Y qué fue lo que predicaron? No sé, pero estuvo buena la palabra. o sea si el predicador es entretenido, y yo estoy de acuerdo que uno necesita saber manejar palabras en público y cierta oratoria. Estoy de acuerdo con eso, pero nuestros predicadores últimamente se parecen más a un animador de televisión, a un conferencista motivacional, que a un expositor de las verdades bíblicas. Necesitamos exposición bíblica. Necesitamos palabra de Dios, bien comunicada, por supuesto, bien dicha, porque digamos, claro, algunos predicadores son aburridos, sí, tal, pero si vienen con la palabra de Dios, tienen un mensaje. Entonces, estoy de acuerdo con Vargas Llosa, con que existe cierta civilización que lo que tiende es al espectáculo, la búsqueda del espectáculo, la imagen, las luces, los colores. Antes un buen orador o conferencista, la gente iba a escucharlo, pero olvide, eso se acabó ya. Ahorita lo que necesitamos primero es montar un concierto, poner una tarima buena, un montón de luces para poder atraer a la gente. Es algo cultural. Yo creo que es un problema que se está dando. La imagen y el sonido hoy día son fuertes. Lea Facebook, por ejemplo. Hay gente que escribe unas cosas larguísimas. Yo no las veo. Pero si pones una foto o un video, la gente lo ve. Hay una tendencia hacia eso, culturalmente hablando. Imagen y sonido. O sea, audiovisual. Es la cultura del audiovisual, o lo que el escritor Alvin Toffler llama la sociedad multicanal. O sea, nos encanta ver tanta variedad de cosas. Tiene bondades, pero tiene un peligro también. Tiene un peligro que debemos aprender a manejar. Finalmente, los cristianos con el yo vacío, volviendo a Mormon, que carecen de vida interior profunda. Fíjense, en pocas palabras lo que le está diciendo, gente que no tiene vida espiritual profunda. Viven en esta búsqueda frenética de diversión. Lamentablemente, muchos cristianos buscan diversión. Y que estuvo bien. Y que el culto haya estado bueno. Y que el culto fuera para ellos, el culto es para Dios. O sea, ay, sí, estoy entretenido. Qué bueno. Y Dios, te habrás gozado tú, porque a mí no me gustó eso. La alabanza no me gusta. Es para Dios. Es para Dios. Es para Dios.
Por el contrario, el cristiano que cultiva una relación de intimidad con Dios por medio de la oración y otras disciplinas espirituales, mantiene un estado permanente de gozo, no anda buscando diversión. Su intimidad con Dios y su relación con Dios es tan estrecha y tan profunda que el gozo que él vive, gozo entendido no como que todo el tiempo está por ahí riéndose y echando chistes y alegría. No, bíblicamente hablando, gozo es un estado permanente de paz, tranquilidad y fortaleza interior. Hay una fortaleza interior. Eso lo llaman ahora resiliencia. Es la capacidad para mantenerse firme en la adversidad. Y Pablo habla de cosas muy parecidas. Bueno, nosotros estamos derribados, pero no estamos destruidos. O sea, no importa lo que nos hagan, nos mantenemos firmes. Y la Biblia habla mucho de mantenerse firme. Y solamente los cristianos que tienen firmeza en su vida, no importa situaciones o circunstancias adversas, es porque tienen gozo en su corazón. Gozo es una fortaleza interior y un estado permanente. Cuando digo paz y tranquilidad, no estoy hablando de ausencia de conflicto. Estoy hablando que aun cuando existan los conflictos, mantiene su fortaleza, mantiene su integridad esta persona. El disfrute cognitivo. Bueno, ya es un término más técnico. El disfrute cognitivo, dice el hermano. Vuelvo y repito, cristiano que esté en relación íntima con Dios, con Jesús, y que busca a Jesús por lo que es Él, y no por satisfacción personal, o querer usar a Jesús para diversión y para armar espectáculos y para asombro, ese cristiano tiene más fortaleza. No anda buscando la diversión, no anda buscando a ver cómo me entretengo este fin de semana, mira, ¿cuál es la movida? ¿Dónde vas ahí tú? Y algunos cristianos andan buscando la movida. Tú sabes, la movida. O sea, tú sabes, déjate llevar. Sí, tú sabes, vivir con gratificación, emociones, sentimientos. Es parte de nuestra cultura posmoderna, pues, cristiana, que se está infiltrando dentro de las iglesias. Leo este texto y con esto termino. Juan, el mismo libro de Juan, Juan 6:60 ahora. Juan 6:60. Leo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? A las multitudes no les gusta que le hablen claro. De hecho, dice la Escritura que cuando las multitudes se acercaban a Jesús, Jesús se volvió a ellos y les dijo: quien quiera ser mi discípulo. Y ahí empieza toda una serie de situaciones, que es el próximo tema que lo voy a hablar más tarde. O sea, ya cómo convertirnos de ser de mentalidad de multitud a mentalidad de discípulo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, fíjate, sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Viene Jesús sin pelito, ¿no? Pues qué, o sea, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, los echó vacío. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ya está hablando de Judas. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, fíjate, eso marca una diferencia. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás y ya no andaban más con él. Porque comenzó a evitar que la gente le siguiese por el sentimiento y la emoción.
Los iba a seguir atendiendo, porque así es el Señor. Los iba a seguir escuchando. El asunto es que cuando Jesús pidió compromiso de vida a los discípulos y a las multitudes que lo seguían, muchos de sus seguidores, centrados en satisfacer necesidades, en buscar gratificación inmediata y en vivir un estilo de vida cristiano egocéntrico, tal cosa es una contradicción, desde entonces dejaron de seguirlo. La lealtad de las multitudes suele ser vacilante y la fe basada en el sentimiento es vacilante. Vamos a buscar a Jesús. Amén. Vamos a cultivar la vida de oración. Amén. Vamos a cultivar la intimidad con Dios. Amén. Pero por lo que Él es. Vamos a buscar su persona y evitar caer en las tentaciones de usar a Jesús solamente para nuestras gratificaciones y nuestro egocentrismo. Eso forma parte de una etapa de inmadurez en la vida, porque niños espirituales solemos actuar de esa manera, cuando dices niño espiritual. Pero hermano, el mensaje es: vamos rumbo a la madurez. Amén. La oración y la intimidad maduran y Amén. nos llevan a otra relación. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios.